¿qué tal muchachos? Vamos a empezar con un tema un poquito más complicado que lo que hemos visto anteriormente. Son las componentes rectangulares de fuerzas en tres dimensiones o en el espacio. Ya saben ustedes que les he insistido que este canal básicamente es para aprender a resolver ejercicios. Les voy a recomendar que repasen estos temas que tengo por acá. Componentes escalares, vectores unitarios y el vector lambda. Lo pueden encontrar en internet o en cualquier libro de estática básica. Es un tema de dedicarle una hora a la lectura y listo, no es muy complicado. Luego de esta aclaración, también quiero recordarles, pues ya hemos trabajado y tenemos que irnos acostumbrando a nuestros ejes, ¿cierto? A los ejes cartesianos. Bueno, como se conocen ejes cartesianos. Listo, recordemos que para trabajar en tres dimensiones vamos a requerir de tres ejes. Muchos libros o muchos de nuestros maestros no nos van a poner acá el eje X, el eje Y y el eje Z como lo conocemos usualmente. No, simplemente él puede llegar de un momento a otro y poner el eje Y. A este le va a nombrar el eje Z porque sí. Y a este le va a nombrar el eje X. Listo, no hay problema. O cambiémosle el nombre, le va a poner, pues no se usa. El eje M. Ustedes tienen que estar pues en la capacidad de identificar que de aquí para allá este va a ser menos y si este y. De aquí para allá este va a ser menos m, ¿cierto? Si esto es m mayúscula. Y de aquí para abajo, este eje vertical, lo que hay desde este punto para abajo es menos z. Entonces por favor les recomiendo que no se vayan a confundir mucho con esto. Después de explicarle esto, vamos a leer el ejercicio que nos proponemos. Determinar la tensión que hay en los cables para poder mantener una caja de 100 kilogramos en una posición de equilibrio. Listo. En resumidas cuentas, ¿qué tensión hay en el cable AD, AC y AB cuando esta caja, que tiene una masa de 100 kilogramos, se suspende? Y pues la tensión que genera esa caja suspendida cuando todo el sistema está quieto. Recordemos que esto es estática y todos los sistemas tienen que estar quietos. Bueno, lo más importante que vamos a tener que aprender a hacer acá es a ubicar las coordenadas. Este es el primer paso. ¿Listo? Las coordenadas de los puntos, de cada uno de los puntos. Vamos a empezar con el punto A. Tenemos que tener muy presente que el punto A es el punto inicial o de salida. O inicial. Y este punto está ubicado donde Z es 0, donde Y es 0 y donde X es 0. Yo ya les recomendé que repasaron unos temas al comienzo. Entonces, básicamente, el eje de las X se reconoce con una Y. El eje de las J de la Y por una J y el eje de las Z por una K. Usualmente se identifica aquí una rayita encima de la K. ¿Listo? Les aclaro nuevamente para que se aprendan esto de memoria. Las I, las J y las K. Todo lo que esté ubicado en el eje X va con una I. Todo lo que esté ubicado en el eje Y va con una J. Todo lo que esté ubicado en el eje Z va con una K. ¿Listo, muchachos? Repasen los temas que les recomendé anteriormente. Bueno, listo, ya ubicamos nuestro primer punto que es el punto inicial, es el punto A. 0 en X, 0 en J y 0 en K. Ahora vamos a pasar a nuestro punto B. Esto es más sencillo de lo que parece. Vean que el punto B es este ganchito que está acá sobre el eje de las X positivas. ¿Listo? Y el mismo ejercicio nos dice que desde la B hasta la A hay 2.5 metros. ¿En dónde? En el eje de las X. Entonces vamos a poner aquí 2.5 metros en el eje de las X, que es una Y. Recuerden. Listo, no tenemos ninguna otra coordenada. ¿Qué quiere decir? 0 en J y
0 en K. Ahora vamos a ubicar el punto C. Lo mismo, aquí si analizamos bien nuestro diagrama, podemos ver que la única medida que nos dan es desde el ganchito hasta el punto A, y es C, y es 2 metros, perdón. ¿Y en dónde se refleja? En este eje. ¿Y cuál es este eje? Pues si este es Y, el de acá va a ser menos Y. ¿Qué quiere decir? Que en 0 no hay nada, ¿cierto? En las X. Pero en las, en el eje de las Y hay menos 2 metros. ¿Por qué menos 2? Porque está en el eje de las menos Y. Por favor, tengan mucho cuidado con este signo. Este signo les puede cambiar por completo el resultado del ejercicio. Este paso que estamos haciendo es vital. ¿Listo? Y como no hay nada en el eje de las K, entonces pues ponemos menos 0K. Ahora vamos para el punto D. Vean que este punto D, pues a mí me quedó un poquitico desordenado, pero pues en el dibujo original se puede pues observar mejor. ¿Qué tenemos en el punto D? Tenemos en esa coordenada tenemos como tres cotas, ¿cierto? Una vertical, una que va de aquí para acá y otra que viene de aquí para acá. Les voy a enseñar cómo, pues a mí se me hace que es más fácil, ¿cierto? Entonces, está acotado desde acá hasta acá, ¿cierto? Está así inclinado, entonces, ¿qué quiere decir? Que este se refleja en el eje de las Y, ¿listo? Por lo tanto, en las Y positivas, entonces son 2 metros en J. Listo, ahora vamos a trabajar con esta cota que tenemos de aquí a acá. Es de 2 metros y se refleja en dónde? En el eje de las menos X. Pónganle cuidado. Esto se refleja en este X y de aquí para allá es menos X, ¿cierto? Entonces sería menos 2 metros en Y. Y este, ¿dónde se me refleja? Pues se me refleja en el eje de las Z. ¿Listo? ¿Cuánto es? 1 en K. Bueno, ya después de este paso, que eran las coordenadas, ahora les voy a indicar cuál es el segundo paso para este tipo de ejercicios. Consiste en relacionar los vectores de llegada con los de salida. Básicamente, lo que tenemos que hacer es obtener la diferencia que hay de un punto de llegada. En este caso, un punto de llegada va a ser este. O un punto final, punto final, punto final. Pues al principio del ejercicio definimos que el inicial era A. ¿Listo? Este es un punto final, punto final, punto final, punto inicial. Entonces lo que vamos a hacer es a este punto final le vamos a restar el punto inicial. ¿Cómo se representa? Se representa de la siguiente manera. A, B y una flechita que indica que es una cantidad vectorial. ¿Listo? Vamos a empezar a relacionar el punto final entre A y B con el punto inicial. Es decir, 2.5 metros en Y menos 0 en Y me va a dar 2.5 metros en Y. En este paso ya sabemos que si restamos 0 con 0 y 0 con 0 en K y en J, pues nos va a dar 0 y en esta parte no vamos a desgastarnos poniendo los ceros. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a trabajar esta vez con AC. Se representa con la flechita que indica que es un vector. Es muy importante que lo pongan y es muy importante que lo pongan en este orden: AB y AC. Primero el inicial y luego el final. Bueno, vamos a tomar este punto C. 0 menos 0, 0 en I. No los vamos a poner. Menos 2 metros en J, menos 0, me da menos 2 metros en J. Menos, por favor, no se olviden el signo. Y ya sabemos que en K es 0, entonces no nos vamos a desgastar poniéndolo. Ahora vamos a trabajar con AD. Menos 2 metros en I, menos 0, menos 2 metros en I. Hagan esas I's y las J's muy bien, que no se vayan a confundir.
2 metros en J menos 0 en J me va a dar 2 metros en J. ¿Pero por qué el más? Pues porque aquí es más, ¿listo? Aquí no hay signo, entonces lo tomamos como un más. Lo mismo sucede acá en la K. Más 1 metro en K menos 0 en K me va a dar 1 metro en K. ¿Listo? Este es el segundo punto. Ya finalizamos nuestro segundo punto. Ahora les voy a indicar nuestro segundo paso. Les voy a indicar ahora el tercer paso que yo utilizo para resolver este ejercicio. Y este consiste en hallar magnitudes. Listo. Hallar magnitudes. Simplemente escoger lo que hay acá en AB. Me lo voy a llevar para acá. Esta vez ya no le pongo la flechita encima. Y a esa cantidad que hay en AB le voy a sacar raíz cuadrada, 2.5 metros, pero esto va a estar elevado al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer con AC. Lo que obtuve en AC en el paso anterior, menos 2 metros, elevado al cuadrado. Y lo que obtuve en el paso anterior, dentro de una raíz, menos 2 metros, elevado al cuadrado, más 2 metros elevado al cuadrado, más 1 metro elevado al cuadrado. Listo, sencillo muchachos, usemos calculadoras. Este es el resultado que nos da 2.5 metros, 2 metros y 3 metros. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a un cuarto paso. Este cuarto paso es determinar el vector unitario. Después de que ustedes hayan leído qué es un vector unitario, pues básicamente esta es la fórmula del vector unitario. Listo, interpretemos esta fórmula. Nos dice que el vector unitario lambda es, es la división del vector AB, que miren ustedes está acá, ¿cierto? 2.5, sobre la magnitud de AB, que es 2.5. Es decir, el vector unitario AB va a ser igual a 2.5 metros en I sobre AB solito, que es 2.5 metros. Lo mismo va a suceder con el vector unitario lambda AC, que es menos 2 metros en J sobre 2 metros. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer con AD. Voy a volverles a explicar más lento. Vamos a tomar el AD que tiene flechita, ¿cierto? Y lo vamos a dividir sobre el AD que no tiene flechita, sobre esto. ¿Listo? Menos 2 metros en J sobre 3. Signos. 2 metros en J. Esto es 3 metros, ¿no? Sobre 3 metros. Signo. 1 metro en K sobre 3 metros. Listo. Ahora resolvemos. Esto es igual a 1, ¿sí o no? Metros, metros arriba, metros abajo y nos queda una I. Aquí ya en esta parte el ejercicio nos pide que pongamos cuánto hay en J. En J hay 0. ¿Cuánto hay en K? En K hay 0. ¿Listo? Metros arriba, metros abajo. Esto me da menos 1. Menos 1, pero menos 1 ¿dónde? En J. ¿Eso qué quiere decir? Que en X hay 0 y que en K hay 0. ¿Listo? Muchachos, repiten el video por si quedan dudas. Ahora, ¿cuánto nos da este vector lambda en AD? Menos 2 tercios. Uy, aquí tuve un error, disculpen, esto es I. En I.
más 2 tercios en J más 1/3 en K. Listo, compañeros. Ya hemos visto 4 pasos. Aquí en esta parte del tablero resumí lo que vimos anteriormente. Básicamente este es el paso 2, este es el paso 3 y este es el paso 4 en una tablita. ¿Listo? Les voy a mostrar el paso 5, que es determinar los vectores fuerza. ¿Cómo lo conseguimos? Aquí, F, flechita arriba, es igual a F por lambda. Listo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto equivale F a B? Es un vector, ¿no? Nos tiene que dar una cantidad vectorial. Como no conocemos qué es F en esta representación que yo le estoy haciendo, la tensión. La tensión es una fuerza. No sabemos qué fuerza es. Entonces simplemente ponemos F o T que represente tensión, como ustedes deseen, como trabajen mejor. Entonces sabemos que esto es igual a F a B por el vector lambda de AB. Miren, aquí está el vector lambda de AB. 1 en I más 0 en J más 0 en K. Lo mismo vamos a hacer con F, A, C. Es un vector. Entonces, F a C multiplicado por el lambda de S a C. Sería 0 en I menos 1 en J más 0 en K. Y ahora pasamos a F a D. Y el lambda de AD menos 2 tercios en I más 2 tercios en J más 1/3 en K. Listo, muchachos. Pero ahora, aquí miremos que un vector fuerza muy importante con el cual lo habíamos trabajado, que es el peso. ¿Listo? Y este peso va hacia abajo del eje de las zetas, es decir, que es menos z, es decir, que ese peso es negativo. ¿Sí o no? Y el peso es igual a la masa de 100 kilogramos por la constante gravitacional. Es decir, que al nosotros realizar esto en la calculadora, vamos a obtener que este vector del peso negativo en newtons, ¿cierto? Yo creo que ese tema ya está más que claro. Está representado en el eje de las K. ¿Listo? Z, K. Bueno, vamos a pasar a un tema que ya dominamos muy bien en este paso y es la sumatoria de fuerzas. Como es un cuerpo, es un sistema que tiene que estar estático, las sumatorias de fuerzas en X nos tienen que dar 0, las sumatorias de fuerzas en Y nos tienen que dar 0 y las sumatorias de fuerzas en Z nos deben dar 0. Bueno, yo creo que ese es uno de los pasos que mejor manejamos. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de fuerzas, vamos a tomar toda la sumatoria de fuerzas que hay en X, y ya sabemos que los X es todo lo que está en Y, debe ser igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es la fuerza de A en B por 1 me va a dar fuerza de A en B. La fuerza de A en C por 0 me va a dar 0 en I. No lo ponemos. Y la fuerza de A en D por menos 2 tercios en I me va a dar menos 2 tercios de la fuerza de A en D. Noten ustedes que aquí ya no pusimos los vectores unitarios y pues porque estamos trabajando ya sobre las X, entonces no va a haber posibilidad de que nos confundamos.
Pasemos a las Y's. Esto va a ser 0. ¿Listo? Lo mismo. Fuerza de A y B por 0 me va a dar 0. Listo. Ahí muere. Fuerza de A y C por menos 1 me va a dar menos fuerza de A en C. Fuerza de A y D por 2 tercios me va a dar positivo 2 tercios F A D. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas en Z. Me va a dar 0 y esto va a ser igual. Fuerza de A y B por 0, 0. Fuerza de A y C por 0, 0. Fuerza de A y D por un tercio me va a dar un tercio. La fuerza de A y D. ¿Y qué tenemos acá? Esto también está en Z, ¿cierto? Porque aquí está la K. Menos 980 newtons. Ah, ok, listo. Esas son las tres ecuaciones de equilibrio que tenemos por el momento. Ya de aquí en adelante, en lo que somos expertos, en despejar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Listo. Podemos despejar en la ecuación 3, ¿cierto? Vamos a tomar la ecuación 3. Un tercio de FAD menos 980 newtons igual a 0. Esto es igual FAD a 980 newtons positivo, aquí está negativo, pasa al otro lado positivo, y este un tercio está multiplicando, ¿cierto? Pasa al otro lado a dividir un tercio, y si hacemos esto en la calculadora, obtenemos ya que la fuerza en AD, que es una tensión, es igual a 2940 newtons. Ya tenemos nuestra primera fuerza, pongámoslo aquí en rojo. Aquí más cómodos, aprovechemos este espacio. Básicamente la tensión que hay acá, en esta cuerda, en esta porción de la cuerda, es de 2940 newtons. Listo. Borramos. Ya tenemos un dato. Y este dato podemos reemplazarlo en esta ecuación, ¿cierto? En la primera, que nos dice que F AB menos 2 tercios F AD es igual a 0. Pero noten ustedes que menos 2 tercios y FAD ya lo encontramos, 2940 newtons es igual a 0. Al realizar esta multiplicación, pasamos al otro lado, tenemos que F de AB va a ser igual a 1960 newtons. Yo creo que no tengo que desgastarme ya haciendo esa operación porque ya debemos dominar el tema muy bien. Si no dominamos el tema del despeje de unidades, recomiendo que vean los videos que hemos trabajado anteriormente. Y no ser así, no van a llegar muy lejos con esto. Todo es cuestión de práctica, muchachos. Listo. Ya tenemos FAD y FAD y FAB, ¿cierto? Podemos encontrar fácilmente FAC con la ecuación número 2. Menos FAC más 2 tercios FAD es igual a 0. Voy a quitarme este negativo de una vez, entonces 2 tercios, pero FAD es igual a 2940 newtons. Y al pasar FAD al otro lado me va a quedar como FAC positivo. Entonces si yo trabajo en mi calculadora, obtengo que FAC es igual a 1960 newtons.
Listo. Ya obtuvimos la tensión en cada una de las tres cuerdas. Como bonus track de este ejercicio, determinar la masa máxima que puede tener la caja si la tensión en cada cable no puede exceder los 30 kilonewtons. Listo, es sencillo muchachos. Lo que vamos a hacer ahora es devolvernos al punto 5. Recuerdan ustedes que en el punto 5 nosotros no teníamos la información de la fuerza o de la tensión que había en cada cable. Pues ahorita sí la tenemos. Voy a pasar esto acá. FAB debe ser igual a 3 kilonewtons por 1 en I más 0 en J más 0 en K. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer con AC, con AD, y pues el valor de W es clave porque ahí va a estar la masa que debe tener. ¿Listo? FAC 3 kilonewtons. Listo, y el último vector fuerza que tenemos acá es W, ¿cierto? Que es igual a menos W en K. Ahora, vamos a repetir, este es el mismo paso 5. Vamos a pasar al paso 6, que es la sumatoria de fuerzas. Entonces, lo único que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas en X. Repetimos lo mismo que hicimos anteriormente. Es igual 3 kilonewton por 1 en X. Me va a dar lo mismo. Ahora 3 por 0, 0. Esto me va a dar 3 kilonewtons por menos 2 tercios. Me va a dar igual a menos 1 kilonewton. No tenemos nada más en X. Pasemos sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. 3 kilonewtons por 0, 0. 3 kilonewtons por menos 1, menos 3 kilonewtons. Listo. 3 kilonewtons más 2 tercios. Esto me va a dar 2 kilonewtons. Listo. Y ahora sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. En Z0, en Z0, lo único que tenemos aquí es esto. Esto va a dar 1 kilonewton. Listo. Estoy tratando de resumir lo más que podemos para resolver este bonus que les puse ahorita. Y menos W. Ahora, la única incógnita que tenemos es W, ¿cierto? Al despejar W, tenemos que W es igual a 1 kilonewton. Y 1 kilonewton es igual a 1000 newtons. ¿Listo? 1000 newtons. ¿Pero qué es W? W es igual a la masa por la gravedad. Y esto me va a dar 1000 newtons. ¿Listo, muchachos? ¿Qué nos pide el ejercicio? Despejamos la masa, que es lo que nos están pidiendo acá, la masa máxima. Al pasar la gravedad que está multiplicando con la masa, pasa a dividir. La constante gravitacional es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y al realizar esto en nuestra calculadora, obtenemos la masa que debe tener la caja para que ninguna de las tensiones superen los 3 kilonewtons. Esta es la respuesta del bonus, y la respuesta del ejercicio que nos planteamos es esta. Véanlo con mucha calma, repítanlo. Si tienen alguna inquietud, escriban en los comentarios y repasen. Lean mucho, muchachos. Muchas gracias.